Los empresarios de San Cibrao celebraron esta tarde su asamblea ordinaria, una reunión que sirvió para aprobar las cuentas del año 2008 y para hacer un seguimiento del plan estratégico presentado hace 2 años, que en la actualidad está movilizando una inversión de 5 millones de euros. También hubo un repaso a las infraestructuras. Desde la asociación reclaman que Ourense se convierta en puerto de entrada y salida tanto de pasajeros como de mercancías. Nosotros lo que de alguna forma llamamos la atención es que no nos olvidemos de la trascendencia que actualmente tiene ya este polígono. Desde este polígono actualmente se están moviendo 3 millones de toneladas al año en mercancía, básicamente del grupo Coren. Entonces, lo fundamental es, nosotros básicamente lo que pedimos es que la conexión de tráfico de mercancías en altas prestaciones con Vigo y con los puertos del área del litoral sur de Galicia es fundamental, y luego plantearnos también un servicio lanzadera con Monforte, que es donde va a estar el Puerto Seco, y con Salvaterra, que eso ya estaría solucionado con la opción de Vigo. En la asociación hay confianza en que se respeten las fechas prometidas en la conexión con la A52 y en que sigan adelante proyectos comprometidos con la anterior Xunta, como la planta de transferencia de residuos o el arreglo de los viales. El arreglo de viales, en la asamblea de hoy hemos expuesto la situación. Aquí hay el vial 1 y 3, que son competencia y propiedad de la Diputación Provincial. Aquí habrá una actuación de las dos administraciones competentes, que es la COTOP y la Diputación Provincial, como digo. En teoría se está finalizando el proyecto técnico que está elaborando la Diputación, y al menos verbalmente tenemos entendido que esta actuación va a ser inmediata. En materia de formación, el objetivo es la firma de un convenio con la Universidad de Vigo para permitir que alumnos de posgrado o últimos años puedan tener un contacto directo con las empresas. Esta tarde también se rendía homenaje al vigilante del polígono durante los últimos 20 años, Enrique Rivera.